unos días hemos venido hablando acerca de lo que es la resurrección de los muertos y que si vamos a volver a la vida, según nos dijo el Señor Jesucristo. Y vamos a compartir ahora porque hay un lugar determinado para los que mueren en Cristo Jesús y hay otro lugar para los que mueren sin Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer lo que nos enseña el Señor Jesucristo aquí en su palabra. En Juan capítulo 5, en el verso 22, dice así la palabra de Dios: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sigue diciendo la palabra de Dios: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una resurrección de vida, pero también hay una resurrección de condenación. Vamos a leer ahora acá en Apocalipsis, en el capítulo 20, lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Vea lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero aquí nos enseña en el versículo 11 del mismo capítulo 20. Dice aquí: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual desaparecieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vea lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Aquí está revelado ese día de cómo será el juicio de Dios, y dice que serán abiertos libros serán abiertos, y será juzgado cada quien por lo que está escrito en los libros según la vida que llevó, y cada uno será entonces, recibirá su recompensa, por decirlo así. Pero fíjese que aquí dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, finaliza el capítulo 20, en el verso 15, fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, el que conocemos como el infierno, que dice la palabra de Dios. Jesús enseñó acerca del infierno, y Jesús enseñó acerca de la vida eterna, que Él vino a darnos vida eterna y a librarnos de ese lugar de condenación. Por eso, porque este lugar existe y porque Cristo así lo enseñó, Él vino a librarnos de ese lugar. ¿Cómo?
trayéndonos la salvación. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados para que no seamos condenados el día del juicio, porque todo está escrito en libros y el día del juicio estos libros serán abiertos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yo no sé qué camino irás a tomar tú, porque aquí hay dos caminos únicamente. El Señor Jesucristo enseñó de dos caminos. Está la puerta estrecha y está la puerta ancha, la que lleva a la perdición, pero la puerta estrecha, que es Cristo, a quien hay que seguir, este te llevará a la vida eterna, la salvación eterna. De manera que, como nos enseña la palabra en Juan acá, donde estuvimos leyendo en el capítulo 5, unos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de condenación. Entonces sí va a haber una condenación y también va a haber una vida eterna. Entonces la condenación consiste en ese lugar de que habla la palabra de Dios, el lago de fuego, el infierno. Ese es el lugar de condenación donde la gente estará en muerte por toda la eternidad sufriendo, donde Jesús dijo que el gusano que hay allí no muere y el fuego nunca se apaga. Esto fue lo que enseñó Jesucristo. Entonces hay que creer en las palabras del Señor Jesucristo, porque Él no miente y Él vino a sacrificarse, sufrió la muerte más aterradora y más dolorosa para que nosotros no tuviésemos que ir a ese lugar de condenación, para que no tuviésemos que sufrir ese castigo. Entonces depende de nosotros escoger el camino correcto. ¿Cuál camino vas a escoger tú? Eso depende de ti. O sigues a Cristo y serás salvo, o decides darle la espalda a Cristo e irte a la condenación. Si decides seguir a Cristo, recibirás la vida eterna. Que Dios te bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.